Vamos a hablar sobre estática. Estática, que quiere decir todo lo que está quieto. Por lo tanto, puede haber muchas fuerzas, pero la resultante, la fuerza total, debe ser cero. Bueno. Estática, entonces, vamos a repasar. Si tenemos esta situación donde dos personas tiran para un lado y dos personas tiran para el otro de una soga, nosotros hallábamos la fuerza total de un lado sumando las fuerzas, o sea, 2 y 8 newtons serían 10 newtons. Y la fuerza total para el otro lado sumando las fuerzas, o sea, en este caso 13 newtons. Y para sacar el resultado de toda la situación, si vemos que hay 13 newton hacia la izquierda y 10 newton hacia la derecha, sabemos que la resultante son 3 newton hacia la izquierda. O sea, hicimos la resta de la fuerza mayor menos la fuerza menor. Y la resultante va a tener la dirección de las fuerzas que lo compusieron, o sea, si esto es horizontal, va a ser horizontal, y el sentido de la fuerza mayor. Pero cuando hay equilibrio, la resultante debe valer cero. Y hay un montón de situaciones donde la resultante es cero, pero siempre hay fuerzas interactuando. Por ejemplo, un objeto apoyado arriba de una mesa tiene peso, pero no se hunde porque la mesa lo sostiene con una fuerza hacia arriba, que la llamábamos normal. Las patas de la mesa hacen fuerza hacia abajo porque están apoyadas y el piso lo sostiene haciendo fuerza hacia arriba. Por lo tanto, acá, en esta situación, hay un montón de fuerzas, pero la resultante de todo ese sistema es cero. Por lo tanto, hay equilibrio. Vamos a esta situación. Tenemos una lámpara colgando de un cable que forma 30 grados y 45 con los postes. Y el peso de la lámpara son 80 newton. Nosotros lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre, o sea, dibujar las fuerzas y los ejes cartesianos. El peso hacia abajo, la tensión de una de las sogas y la tensión de la otra soga. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que los ángulos estén en ese sector. Por lo tanto, si hacemos esta línea, me queda un triángulo rectángulo. Si este es un ángulo de 30 y este de acá es el de 90, por lo tanto este, que es el que yo necesito, es 60. Y lo mismo con el otro triángulo. Entonces tenemos toda la información en nuestro diagrama. Para eso, lo primero que vamos a hacer es proyectar las fuerzas en los ejes y cuidado con el signo. Por ejemplo, T1 está en el primer cuadrante. El eje Y y el eje X son positivos. O sea que voy a hacer la componente de T1 sobre X multiplicando por el coseno del ángulo porque está al lado del ángulo. Entonces, T1 en X es T1 por el coseno del ángulo. Y T1 en Y, T1 por el seno del ángulo. No conozco T1, así que voy a hacer hasta donde pueda y me quedó este planteo. Vamos con T2. T2 está en el segundo cuadrante, por lo tanto el eje Y es positivo, pero el eje X es negativo. Entonces colocamos el signo. Colocamos la fuerza que origina la proyección, o sea T2, y vamos a ponerle coseno al eje X. Coseno de 45 y seno entonces al eje Y. Tampoco tengo la información de T2, por lo tanto hago hasta donde puedo. El peso está todo sobre el eje Y es negativo, o sea, peso todo sobre el eje Y negativo, y sobre el eje X no hay nada del peso, así que es cero. Y ahí ya proyectamos todas las fuerzas sobre los ejes. Ahora, segundo paso es hacer las sumatorias sobre los ejes y decir que las sumatorias dan cero porque hay equilibrio. O sea, no puede haber ninguna resultante sobre X
porque si no, el objeto se mueve en forma horizontal. Y ninguna resultante sobre I, si no el objeto se movería en forma vertical. Como hay equilibrio, no hay resultantes sobre los ejes. Entonces, sumo todo lo que tengo en X, que sacamos recién con las proyecciones, y pongo igual a 0. Todo lo que tengo en Y, y pongo igual a 0. Y se me formaron dos ecuaciones, y a partir de ahora, todo lo que sigue es matemática, combinar las ecuaciones para llegar al resultado. Por ejemplo, si de la ecuación 1 despejamos T1, primero debemos mandar esto del otro lado, sumando, y después el 0,5 dividiendo, que es lo que hice acá. Hago las cuentas y me quedó que T1 es 1,41 T2. Y una vez que tengo eso, voy a reemplazar en la segunda ecuación, donde dice T1, el valor que yo conseguí de T1. Lo reemplacé, acá está, y hago todas las cuentas que se pueden hacer. Puedo mandar el 80 newton negativo del otro lado, puedo hacer la cuenta en estos dos términos y me queda un solo término, y mandar el 1,93 dividiendo. Y ahí calculé T2. Una vez que calculé la tensión 2, puedo reemplazarla donde tenía el despeje de la tensión 1 y calcular la tensión 1. O sea que pude a través del equilibrio, ¿no?, con la sumatoria de las fuerzas, llegar a lo que valen las tensiones de las sogas. Bueno, espero que lo hayan entendido y esto hay que practicarlo mucho.